Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí. Hoy es Domingo de Ramos y la fiesta que celebramos pues es una fiesta con un sabor agridulce, Señor. Por una parte nos entusiasma, nos alegra esa entrada triunfal tuya en Jerusalén y por otro lado nos apena pues la pobre acogida que aquellos habitantes de Jerusalén te hicieron y que terminaría en 6 días pues clavándote en la cruz. Y nosotros te decimos que nos gustaría poner pues los ramos verdes de nuestra vida, los paños inmaculados de nuestra alma, pues a tu servicio, a tus pies, como hicieron en este día al entrar en Jerusalén. Y la antífona de entrada recoge de la misa de hoy, en esencia, lo que celebramos en esta fiesta, el Domingo de Ramos, 6 días antes de la solemnidad de la Pascua, cuando el Señor subía a la ciudad de Jerusalén, los niños, con ramos de palmas, salieron a su encuentro y con júbilo proclamaban: «Hosana en el cielo, bendito tú que vienes y nos traes la misericordia de Dios». Y tanto que nos trae la misericordia de Dios. Por eso hoy también se lee, pues, ¿en qué consiste esa misericordia? En que Dios Padre envió a su Hijo para que muriera por nosotros. Y leeremos la Pasión. Y para entender mejor la fiesta, aunque nosotros no vamos a hacer una procesión de entrada, podríamos leer el Evangelio que se leería en esa procesión de entrada, que es el de Mateo este año. Al acercarse a Jerusalén y llegar a Betfagé, junto al Monte de los Olivos, Jesús envió a 2 de sus discípulos, diciéndoles: «Id a la aldea que tenéis enfrente y encontraréis enseguida un asna atada con un borrico al lado. Desatadlos y traédmelos. Si alguno os dice algo, le responderéis que el Señor los necesita y que enseguida los devolverá». Esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta: «Decid a la hija de Sión, mira, tu rey viene hacia ti con mansedumbre, sentado sobre un asna, sobre un borrico, hijo de animal de carga». Los discípulos marcharon e hicieron como Jesús les había ordenado. Trajeron el asna y el borrico, pusieron sobre ellos los mantos y él se montó encima. Una gran multitud extendió sus propios mantos por el camino, otros cortaban ramas de árboles y las echaban por el camino. Las multitudes que iban delante de él y las que seguían detrás gritaban diciendo: «Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor, hosana en las alturas». Al entrar en Jerusalén se conmovió toda la ciudad y se preguntaban: «¿Quién es este?». Este es el profeta Jesús, el de Nazaret de Galilea. ¿Qué había ocurrido? ¿Cómo podemos, Señor, pues entender, ¿no?, esta entrada triunfal tuya en Jerusalén? Pues el Señor se había puesto en camino desde Jericó con los 12, pero poco a poco subían para la fiesta de la Pascua. Pues poco a poco se habían unido a ellos pues un grupo creciente de peregrinos, venidos de otras ciudades, que también subían a Jerusalén para la Pascua. Así lo explica, ¿verdad?, Benedicto XVI de manera estupenda. El mismo Mateo nos ha dicho unos versículos antes de este Evangelio que al salir de Jericó le seguía una gran multitud de peregrinos. Y en este último tramo de esa peregrinación, de esa subida a Jerusalén, ocurre algo que aumenta todavía más la expectación del pueblo, del grupo de peregrinos. 2 ciegos, así lo cuenta Mateo, en otros evangelistas es un ciego, Bartimeo, pero Mateo dice 2 ciegos, sentados a la vera del camino, comienzan a gritar con insistencia: «Señor, Hijo de David», así le llaman, ¿no?, sin duda inspirados por el Espíritu Santo. «Señor, Hijo de David, ten piedad de nosotros».
Jesús al principio parece que no hace caso, pero acaba deteniéndose, les pregunta qué quiere que haga, qué quieren que haga, y le dicen, Señor, que comencemos a ver. Y anota Mateo que Jesús, compadecido, les tocó los ojos y al instante recobraron la vista y le siguieron. Y de este modo, pues se unen en esa peregrinación a Jerusalén con el resto de la gente. Y además, el entusiasmo se apoderó de esa muchedumbre junto con el tema de David que los propios ciegos habían citado. Y empezarían a preguntarse, esas muchedumbres que subían con el Señor, ¿pero no será este el nuevo David, el ungido, el Mesías? ¿Habéis visto lo que ha hecho? ¿No será esta la entrada del descendiente de David a tomar su reino en la ciudad de Jerusalén? Y esta esperanza se haría más fuerte al llegar al Monte de los Olivos, pues era precisamente el camino por el que tenía que efectuarse en entrada en Jerusalén el nuevo Mesías, por la Puerta Dorada, que ahora está tapiada hasta que llegue el Mesías. Por eso allí está el cementerio de los judíos, porque cuando bajan por allí el Mesías, pues a los primeros que se lleva son a los que están más cerca de esa puerta, ¿no? Y las tumbas valen más a medida que están cerca de la puerta. Hay que decir que los musulmanes, para fastidiar, han cogido la parte pegada a la tumba y ahí están enterrados, a la tumba no, a la Puerta Dorada, ahí están enterrados los musulmanes, y como los judíos no pueden pisar tumbas, pues es como bloquearles el paso a la resurrección, ¿no? En fin, todas estas cosas que pasan allí, ¿no? Y tal. Bueno, pero el caso, en cualquier caso, de un modo u otro, es que los peregrinos, el entusiasmo mesiánico se fue calentando todavía más. Y para colmo, el Señor, como hemos leído, manda traer un asna y un borrico. Más bien requisa, que era un derecho real en todo Oriente. Y los judíos conocían perfectamente la profecía de Zacarías que hemos leído en este Evangelio. Decid a la hija de Sión, mira, tu rey viene hacia ti con mansedumbre, sentado sobre un asna, sobre un borrico, hijo de animal de carga. Y este texto, que se refería al Mesías, además dotaba de una carga de sencillez, de amor a la pobreza, de humildad al Mesías, porque en tiempos de Jesús los reyes ya no iban en un borrico, como había sido en antaño, sino que iban en caballos, ya la dominación romana, etcétera, que era un animal mucho más majestuoso y más poderoso que un borrico, ¿verdad? Pero Jesús quiere distinguir su reino de los reinos temporales y también de esa visión que tenían los celotes de un reino, pues, de poder, de triunfo, etcétera, ¿no? Y así, aunque indica su realeza, también indica el tipo de realeza que viene a instaurar. Algo que, Señor, que nosotros vemos clarísimo contemplándote en la Eucaristía. Dios, nuestro Señor, se presenta con una realeza, pero es la realeza del amor, de la sencillez, de la humildad. Benedicto XVI dice, así como entonces el Señor entró en la ciudad santa a lomos de un asno, así también la Iglesia lo veía llegar siempre nuevamente bajo la humilde apariencia del pan y el vino. Y por si todo esto fuera poco, los peregrinos que acompañaban, como nos ha dicho Mateo en el texto, delante y detrás, o sea que el Señor estaba pues en una columna de gente que entraba en la ciudad, ¿no? En esa muchedumbre. Pues los peregrinos contemplaron algo totalmente inesperado, y es que los discípulos los 12, comienzan a echar sus mantos en las cabalgaduras, lo cual era otro signo característico de la entronización de la dinastía de David. ¿Y qué ocurre? Pues prende el entusiasmo y dice Mateo que la multitud misma extendió sus propios mantos por el camino. Otros cortaban ramas de árboles y las echaban por el camino. Es decir, se llenan de esa seguridad. Es el Mesías. Estamos acompañando al Mesías. Y empiezan a gritar las palabras del Salmo 118, que era un salmo que se recitaba cuando los peregrinos entraban en Jerusalén. Veían Jerusalén por primera vez en aquel alto, ¿no? Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor, hosana en las alturas.
La Iglesia católica cristiana ha recogido estas palabras en su propia liturgia, ¿no? Las recitamos en el Sanctus después del prefacio. Y Hosana es una palabra que, aunque inicialmente significaba una petición, con el tiempo acabó significando pues una alabanza, tenía un significado de alegría y exultación y alabanza, como si fuera un viva, ¿no? Hosana el hijo de David, viva el hijo de David. O sea que se saludaba a Jesús como el que venía en nombre de Dios, como el esperado y el anunciado de sus promesas. Y todo esto nos sirve, Señor, para entender cómo es posible que 6 días después te crucificara. Y es que los protagonistas del Domingo de Ramos, del homenaje mesiánico a Jesús, no fueron los habitantes de Jerusalén. Fueron los peregrinos que acompañaban a Jesús, los que se llenaron de entusiasmo. De hecho, Mateo lo da claramente a entender cuando dice: al entrar en Jerusalén, se conmovió toda la ciudad y se preguntaban: ¿quién es este? No sabían quién era Jesús. Solo los que estaban en camino con el Señor, como tú y yo, conocían al Señor. Y dice Mateo que la ciudad se alborotó, se conmovió. La palabra griega que emplea en realidad es seíste, ¿no? de seísmo, ¿no? Es la misma raíz de seísmo, que significa la conmoción que se siente cuando hay un terremoto. Y cuando preguntaron quién es este, pues la gente que venía con él, los peregrinos, dijeron: este es el profeta Jesús, el de Nazaret de Galilea. Y aquí, Señor, se adivina ya la tragedia de esta ciudad y de sus habitantes, ¿no? Esa ciudad por la que el Señor lloró al contemplarla, porque se daba cuenta de que no iban a acoger su mensaje de salvación y que por culpa de eso, por no acoger al Mesías, pues iba a ser destruida, sería arrasada, ¿verdad? Pues apenas 40 años después. Bueno, esta contraposición entre los que iban con Jesús, los peregrinos, el entusiasmo, y la mala acogida que le hicieron en la ciudad, pues es constante en la liturgia. Las aclamaciones de gloria de la antífona de entrada se convierten en furia feroz en el Evangelio. Los ramos de hoy se convertirán en azotes el Viernes Santo, las palmas de hoy en maderos, las flores en espinas, las miradas de cariño en miradas de burla y desprecio, y los gritos de alabanza: Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor, en gritos de odio: crucifícalo. Es como si todo esto, Señor, no hubiera calado en las almas de los habitantes de Jerusalén. ¿Cómo es posible, no? Porque, ¿cómo es posible? Nos interesa mucho porque también nosotros somos un poco así. Nos entusiasmamos un día con el Señor, de una manera un poco superficial quizás, y al día siguiente me aburro. Un día te digo que sí, Señor, que te quiero dar mi vida por ti, y al día siguiente me da pereza todo y apenas tengo fuerza para levantar, ¿no? Una maderita, algo así decía Santa Teresa, no me acuerdo bien. Participo cada año en unas ceremonias espléndidas que son el Triduo Pascual, pero luego, pues, pasa la Semana Santa, Señor, y me da la impresión de que todo eso se ha quedado en la superficie de mi alma, que no ha calado. Es como si me hubiera conformado con unos ritos externos unos ritos externos de piedad, pero que eso no ha tenido como interioridad y autenticidad, o lo mismo con el ayuno del Viernes Santo. ¿Qué podemos hacer para que todo lo que vamos a vivir y que la Iglesia nos propone ya en el Evangelio de hoy, ¿no? Nos lo anticipa, todo lo que vamos a vivir en la Semana Santa cale en nuestra alma? Pues lo que hizo la Virgen María. María en silencio meditaba todas estas cosas en su corazón. La auténtica acogida de los misterios que vamos a celebrar es siempre algo silencioso, no teatrero ni sentimental. Es
la que se produce aquí, Señor, frente a ti o frente a un crucifijo. Es la que va acompañando los hechos externos con un movimiento del corazón. Necesitamos saborear cada día de la Semana Santa en la oración, recordar, ¿no? De alguna manera lo que Yahvé dijo al pueblo judío, ¿no? Que tenían que repetir todos los días, ¿no? Shema Israel, ¿no? Recuerda, Israel, el Señor tu Dios, tal. Pues el Señor nos dice, recuerda todo lo que hice por ti. Ese es el sentido del Domingo de Ramos, ¿no? Y de esa lectura tan larga del Evangelio. Recordar. Meditar el Evangelio, las escenas de cada día, percibir los acontecimientos y los personajes de la pasión en un silencio interior, orando en la presencia de Dios. Hacer, Señor, como una caja de resonancia, ¿no? Todos hemos contemplado esas altavoces, ¿no? Bueno, sobre todo los antiguos, ¿no? Que el altavoz sonaba, pero si le pones un bafle, una caja de resonancia, pues suena mucho mejor y más fuerte. Esos agujeros, ¿no? Que tienen debajo, que sale el aire. Pues la caja de resonancia es la meditación en nuestra oración. Porque sólo así se nos revela el misterio. En la medida que nosotros vamos acompañando a Jesús como los peregrinos en ese subir a Jerusalén. Y esto, Señor, pues es también un don que te pedimos, que mendigamos, el don de la sabiduría, del entender bien las cosas y cómo afecta a nuestra salvación todo lo que tú hiciste por nosotros. Se lo pedimos al Espíritu Santo. Y esa meditación de la pasión, que constituye como la esencia interior, ¿no? de la Semana Santa, pues tiene mucho fruto en nuestra alma. Nos puede servir como ejemplo, a modo de ejemplo, ¿no? A mí siempre me ha llamado la atención esto que cuenta Santa Teresa de Jesús en las relaciones, ¿no? Ese libro donde va contando cosas dispersas de su vida. Pues allí la santa cuenta que recibió una gracia muy grande y muy dulce, dice ella, al comulgar el Domingo de Ramos, el 8 de abril de 1571. Han pasado ya pues 450 años, ¿no? Y entonces, cuando está embelesada en esa gracia, que no especifica qué es, escuchó a Jesús que le decía, hija, yo quiero que mi sangre te aproveche. Yo la derramé con muchos dolores y la gozas tú con tan gran deleite como ves. Bien te pago el convite que me hacías este día. Este día es el Domingo de Ramos. Entonces la santa anota ahí. Esto dijo el Señor, porque hacía más de 30 años que yo comulgaba ese día, si podía. Porque en aquella época no se comulgaba con frecuencia, pocas veces, y uno se preparaba pues durante un mes, 2 meses, 3 meses. Yo comulgaba ese día, precisamente el Domingo de Ramos, si podía, y procuraba aparejar mi alma para hospedar al Señor, porque me parecía mucha la crueldad que hicieron los judíos, después de tan gran recibimiento, fíjate, dejarle ir a comer tan lejos, porque el Señor se fue a Betania, que está relativamente lejos. Y hacía yo cuenta de que se quedase conmigo, y harto en mala posada, según ahora veo, y así hacía unas consideraciones bobas, y debíalas admitir el Señor. O sea que esta santa meditaba los acontecimientos de la Semana Santa y se implicaba. Y como consecuencia de esa meditación, como un personaje más, ¿no? Nuestro padre, pues le hubiera encantado esto, bueno, seguro que conocía esto, ¿no? Pero se metía en esa escena y ponía en marcha pues su vida para agasajar al Señor, para compensarle por esa mala acogida. ¿Qué no haría Santa Teresa, verdad? El Viernes Santo y en esos otros días como en que es más intenso todavía lo que el Señor hizo por nosotros. Bueno, pues algo así. Nosotros meternos en estas escenas que estamos meditando en la Semana Santa.
Podemos, por ejemplo, pensar que ayer el Evangelio terminaba con las palabras de los discípulos cogieron piedras para matarle y el Señor se escabulló. Y hoy le vemos entrar con audacia, porque Él lo ha elegido, a lomos de un pollino para que se entere toda la ciudad. La audacia del Señor, la valentía del Señor. ¿Cómo andamos nosotros de audacia, por ejemplo, en nuestra vida interior, en nuestro apostolado? ¿Nos atrevemos a cosas grandes? ¿O nos entra miedo? También en nuestra tarea, ¿no?, de fomentar vocaciones, de descubrir vocaciones. El Señor llama a mucha gente, concede la vocación a mucha gente. O estas otras palabras que se leían ayer en la liturgia de las horas, ¿no?, que son de San Gregorio Nacianceno, que son impresionantes. Dice, si eres Simón Cirineo, coge tu cruz y sigue a Cristo. Si estás crucificado con Él como un ladrón, nos va proponiendo como diversas identificaciones con personajes. Si estás crucificado con Él como un ladrón, como el buen ladrón, confía en tu Dios. Si por ti y por tus pecados Cristo fue tratado como un malhechor, lo fue para que tú llegaras a ser justo. Adora al que por ti fue crucificado. E incluso si estás crucificado por tu culpa, saca provecho de tu mismo pecado y compra con la muerte tu salvación. Entra en el paraíso con Jesús y descubre de qué bienes te habías privado. Contempla la hermosura de aquel lugar y deja que fuera quede muerto el murmurador con sus blasfemias. El diablo, ¿no?, que es el acusador. Y continúa, si eres José de Arimatea, reclama el cuerpo del Señor a quien lo crucificó y haz tuya la expiación del mundo. Si eres Nicodemo, el que de noche adoraba a Dios, ven a enterrar el cuerpo y úngelo con ungüentos. Si eres una de las dos Marías, o Salomé, o Juana, llora desde el amanecer, procura ser el primero en ver la piedra quitada y verás también, quizá, a los ángeles o incluso al mismo Jesús. Realmente, Señor, es que los santos, cuando escuchas o lees a los santos el fruto que tenía en su alma la contemplación de la pasión, te quedas admirado, ¿no? Pues eso es lo que nosotros tenemos que fomentar en nuestro corazón para que no pase como agua de borrajas, ¿no?, la Semana Santa sobre nuestras almas. Señor, te pedimos que nos ayudes a penetrar en tu corazón, a identificarnos con tus sentimientos, a sufrir un poco contigo, a llenarnos de alegría con la Virgen pensando en la inminente resurrección, porque toda la Semana Santa apunta al domingo de resurrección, naturalmente. Por eso, aunque sea algo triste en cierto modo, al mismo tiempo es como un movimiento acelerado de nuestra redención. Ya llega, ¿no? Si habéis visto la película de la Pasión de Mel Gibson, que seguro que la habéis visto, ¿no? Pues no sé si te pasa a ti, que cuando dices, vamos a ver la película de la Pasión, se te arruga un poco el corazón diciendo, bueno, ay Dios mío, no. Porque es una película que está como preñada de pesadez, de carga, es una cosa terrible, ¿no? Pero tiene como esa escena final que deja en el alma, no sé, es una cosa genial, ¿no? Se le ve simplemente el muslo del Señor y cómo se levanta en la losa del sepulcro, ¿no? Y dices, bueno, todo esto, y la música, ¿no? Tum, 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 ¿no? La resurrección. El Papa Francisco, en ese documento que escribió a los jóvenes, el Christus Vivit, la Christus Vivit, decía algo que nos puede servir también ahora. Decía, la amistad con Jesús es inquebrantable. Él nunca se va, aunque a veces parece que hace silencio. Cuando lo necesitamos se deja encontrar por nosotros y está a nuestro lado por donde vayamos. Con el amigo hablamos, compartimos las cosas más secretas. Con Jesús también conversamos,
La oración es un desafío y una aventura. ¿Y qué aventura? Permite que lo conozcamos cada vez mejor. Entremos en su espesura y crezcamos en una unión siempre más fuerte. Y precisamente lo que estamos hablando de meditar la pasión es una oportunidad extraordinaria para conocer la espesura del corazón de Jesús. La oración nos permite contarle todo lo que nos pasa y quedarnos confiados en sus brazos. Y al mismo tiempo nos regala instantes de preciosa intimidad y afecto, como ese de Santa Teresa, o esas palabras finales de San Gregorio Nacianceno, ¿no? Sé tú el primero en quitar la piedra y verás, quizá, a los ángeles, o incluso al mismo Jesús. Estoy seguro que a San Gregorio pues le pasó esto alguna vez, ¿no? Al mismo tiempo nos regala instantes de preciosa intimidad y afecto, donde Jesús derrama en nosotros su propia vida. Rezando, le abrimos la jugada a Él, le damos lugar para que Él pueda actuar y pueda entrar y pueda vencer. Pues vamos a... No quiero extenderme mucho porque luego la misa es tan larga con la pasión. Vamos a terminar, vamos a acudir a nuestra Madre, ¿no? Nuestra Madre que, como ya hemos dicho, meditaba todas estas cosas en su corazón. Vamos a pedirle a nuestra Madre que nos ayude a sacar mucho fruto de esta Semana Santa y específicamente de todas las cosas que la liturgia, que la Iglesia nos anima a hacer, desde la participación en los oficios, hasta el ayuno y la abstinencia, hasta la visita a los monumentos, que de todo eso saquemos mucho fruto, precisamente porque lo hacemos con alma, es decir, con oración interior, compartiendo todas esas cosas que vamos a vivir con nuestro Señor Jesucristo. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí.